Bien, seguimos con el mercado de recursos naturales. Vamos a ver demanda y oferta de un recurso natural renovable y no renovable. Vamos con la demanda y oferta de la tierra. Acuérdense que la tierra es un recurso natural renovable. Renovable en el sentido de que la tierra podemos usar para criar animales, eh, levantamos los animales y podemos sembrar soja, levantamos la soja, podemos sembrar maíz. Desde ese punto de vista, lo podemos volver a reutilizar. Ahora, hay que tener en cuenta que la tierra está fija. Hay una cantidad fija de tierra que está disponible. Y eso va a hacer que la curva de oferta de la tierra sea totalmente inelástica o perfectamente inelástica, ¿sí? Acá tenemos el gráfico de la curva de oferta de un recurso renovable. De este lado tenemos la renta, ¿sí? O el arrendamiento. Acuérdense que el alquiler de la tierra se denomina arrendamiento. Dólares por acre, por tierra, por pies cuadrados. De este lado la tierra disponible pueden ser en hectáreas y acá el alquiler por mes. Y esto hace que si aumenta o disminuye la demanda, acuérdense que todo va a ir a precio cuando la oferta es totalmente inelástica. Fíjense, acá tenemos la demanda que está dado por el valor producto marginal o ingreso producto marginal de la tierra, que no es otra cosa que el ingreso marginal multiplicado por la productividad marginal de la tierra. Eh, la demanda, ¿sí?, es con pendiente negativa y donde corta la oferta se determina el, el, el valor de equilibrio, ¿sí?, que en este caso es la tasa de arrendamiento para 10 hectáreas o 10 acres, ¿sí? $1000 para alquilar 10 acres, ¿sí? Si llegara a aumentar la demanda, va a aumentar el precio, o sea, el valor del arrendamiento, y si baja la demanda, baja el precio de arrendamiento, ¿sí? Todo va a precio, ajusta por precio al ser totalmente vertical la oferta. Bien, nada más que agregar para el caso de un recurso renovable como la tierra. Vamos ahora al mercado de recursos no renovables, ¿sí? Y acá, en general, ¿qué es un recurso no renovable? Algo que no se puede utilizar, por ejemplo, el gas que sacamos, el petróleo que sacamos y ya lo quemamos o lo usamos como combustible, no se puede volver a recuperar. Los metales también son recursos no renovables, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay muchos metales que se pueden reciclar y volver a usar, ¿sí? Pero los clasificamos como no renovables porque si en toda la Tierra hay, no sé, disponible una cantidad de hierro, eso que extraemos después no se puede volver a extraer, ¿sí? Sí se puede reciclar lo que ya se extrae. Bien, vamos a concentrarnos ahora para analizar la demanda de un recurso no renovable en el petróleo, ¿sí? Y acá vamos a ver que hay dos factores que influyen. Uno, el ingreso producto marginal, y otro es el precio futuro esperado del petróleo en este caso. Y para el valor producto marginal o el ingreso producto marginal, acuérdense que acá va, que no es otra cosa la demanda, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de petróleo utilizado, ¿sí?, menor será el valor del producto marginal, por eso de que tiene pendiente positiva. Pero cuanto más crece la economía y más petróleo se necesita como insumo, más sube el petróleo, el precio del petróleo, más se demanda. Y cuando cae la economía, como pasó ahora con la pandemia, más cae el precio del petróleo y se demanda mucho menos, ¿sí? Como principio general, ¿sí?, cuanto más bajo sea el precio, mayor se va a demandar, ¿sí? Salvo estos casos de que bajó mucho el precio del petróleo porque cayó mucho la economía y había mucho stock. Ahora vamos a ver ese temita.
¿eh? Pero como principio, cuando más alto sea el precio futuro esperado del petróleo, mayor será la demanda presente del petróleo. Y ahora vamos a ver también cómo funciona eso, sí, lo vamos a explicar. Eh, Hay un grado de especulación grande con los commodities en general y con el petróleo en particular que influyen tanto en su oferta como su demanda y en su precio. Bien, vamos con los tres factores que afectan la oferta de petróleo. Ahora vamos al lado de la oferta. Primero tenemos las reservas conocidas de petróleo. Cuando más reservas disponibles haya, ¿sí? Eh, Generalmente las reservas de petróleo son las que están bajo tierra, pero disponibles para extraerlas, ¿sí? O sea, acuérdense que hay que buscar petróleo, hay que encontrarlo, ver si el petróleo es de buena calidad. Todo eso demanda mucha inversión, ¿ok? Pero una vez que se lo encuentra, a esa reserva se certifica y eso pasa a formar parte de las reservas conocidas, ¿eh? Eh, Cuanto más reservas haya, eso va a afectar el precio del petróleo, ¿sí? Cuando si disminuyen mucho las reservas de petróleo, el precio va a ir aumentando. Eh, el tamaño de las instalaciones actuales de la producción del petróleo. Habíamos dicho que sacar petróleo es caro. Por ejemplo, acá en Argentina hay dos tipos de petróleo, el petróleo líquido común y hay otro que se llama petróleo volumitoso o petróleo arenoso, que es el que tenemos en Vaca Muerta, que es la segunda reserva más grande del mundo. Ahora, extraer ese petróleo es muy caro, ¿sí? El costo marginal de extraer petróleo es muy creciente, ¿sí? Entonces, cuanto más alto sea el petróleo, más se va a ofrecer. Fíjense lo que pasó con ahora la pandemia y Vaca Muerta, ¿sí? Como cayó tanto el precio del petróleo, de 200 pozos abiertos que había el año pasado, pasamos a menos de 30 pozos que están en funcionamiento, ¿sí? Y eso es porque el costo es muy caro y el precio no alcanza a cubrir los costos, entonces en ese caso se deja como reserva y se deja de extraer. Otro tema son las fuerzas especulativas. Hay mucha especulación. La especulación se hace con contratos de futuro. Si yo pienso que el precio del petróleo va a subir, compro un contrato de futuro fijando precio y gano con la diferencia de la suba. Y si pienso que va a bajar, vendo un contrato de petróleo de futuro. Ahora, ¿qué pasó? Había mucha gente que estaba comprada en contratos de futuro, vino la pandemia y el precio del petróleo se desplomó. Entonces toda la gente que estaba comprada y apostando a la suba tuvo que salir a liquidar posición. Eso hizo que el precio del petróleo baje todavía más y llegue a ser casi negativo o valer cero. Digo, tener un precio que está por debajo del costo. Realmente el costo de extracción es $20 en general, entonces el precio del petróleo se tiene que ubicar siempre por arriba de $20 porque si no nadie gana nada. Entonces las fuerzas especulativas que hay alrededor del precio del petróleo influyen más, amplifican más su suba o amplifican más su baja. ¿Okay? Vamos ahora a esto que se llama principio de Hotelling. Hotelling lo que dijo es, un economista que dijo que los comerciantes esperan que el precio de un recurso natural no renovable aumente a una tasa igual a la tasa de interés. Y que el mercado constantemente está arbitrando eso, que el precio sea igual a la tasa de interés. Básicamente lo que vamos a ver que el precio hoy, ¿sí? Es el valor actual del precio futuro multiplicado, o sea, descontado una tasa de interés. Bien. O lo que es lo mismo, el precio de hoy multiplicado por la tasa de interés es el precio futuro. Ahora, ¿qué pasa si se espera que el precio del petróleo suba a una tasa que exceda la tasa de interés hoy? En ese caso es más conveniente acopiar petróleo para venderlo, porque voy a ganar más vendiendo petróleo porque el precio es mayor que la tasa de interés. Y viceversa, ¿sí? Si el precio está por debajo de la tasa de interés, me conviene, en vez de comprar petróleo, comprar un bono que gano más con la tasa de interés. Ahora, lo que hace el mercado es, el precio está en equilibrio solo cuando se espera que el precio del petróleo suba a una tasa igual a la tasa de interés. Eso es lo que arbitra el mercado constantemente y en general, salvo estas cuestiones, estos hechos aleatorios como la pandemia,
y algún otro problema, el precio está alineado con la tasa de interés. Y aumenta en lo que aumenta la tasa de interés de referencia del mercado, ¿sí? La mundial. Bien, entonces, si el precio está alineado con la tasa de interés, como este ejemplo, al valor presente del precio esperado para el próximo periodo, la oferta es perfectamente elástica. O sea, a este precio voy a vender todo el petróleo que quiero, porque me da lo mismo comprar petróleo y venderlo que comprar un bono, porque gano lo mismo, ¿sí? Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Si yo espero que el precio sea 63 en el futuro y la tasa de interés de referencia es 0,05, si yo hago valor actual a 0,05 me da 60. O si el precio hoy es 60 y multiplicado por 1 más 0,05, ¿sí? Factor de capitalización, me va a dar un precio de 63 en T más 1, o sea, el año que viene. Entonces, a 63 el año que viene o a 60 hoy, que es su valor actual, a una tasa del 5%, yo puedo vender todo el petróleo que quiero, salvo desarbitraje que haya en el mercado, ¿sí? Bien, entonces para un recurso no renovable, la oferta es perfectamente elástica y para un renovable que vimos es horizontal, es totalmente inelástica o vertical. Por último vamos a ver esto que es lo de la renta económica que está ahí en el programa. ¿Qué es la renta económica? Es la diferencia entre el pago efectuado a un factor de la producción y la cantidad mínima que debe gastarse para poder utilizarlo. Bien, vamos a ver esto con un gráfico. Supongan este caso la oferta de la tierra, ¿sí? Es pura renta económica, ¿ok? Todo para una oferta de tierra así, totalmente inelástica. La diferencia entre el precio, acá, ¿eh? La diferencia entre el pago efectuado a un factor de producción y la cantidad mínima es la renta económica. En este caso, todo es renta económica y si aumenta la demanda y aumenta el precio de la tierra, va a aumentar la renta económica que recibo. Ahora vamos a ver el caso de, acá tenemos la oferta de un factor de la producción, que no es otra cosa que el costo medio de producción, y para el productor, y tenemos la demanda que está dado por el ingreso producto marginal. Y dice acá arriba, ¿sí? La renta económica corresponde al empleo de trabajo y la diferencia entre los salarios pagados y la cantidad mínima necesaria, ¿sí? Esto sería salario de competencia perfecta. Esta es la cantidad mínima a la cual está dispuesto, ¿sí? Ofrecer trabajo a determinado salario. Pero fíjense que hay un salario de equilibrio a lo cual se ofrece todo, ¿sí? Entonces la diferencia entre el salario pagado en el mercado y la cantidad mínima para ofrecer trabajo a cada nivel de salario es pura renta económica, ¿sí? Y el ejemplo que damos en clase, ¿cuánto sale un jugador de fútbol profesional? Supóngase que sale $1.000.000 al año. ¿Cuánto cobra Messi? 50 millones de dólares al año, ¿sí? Esa diferencia entre 1 y 50, que son 49 millones de dólares, es renta económica, pura renta económica que se paga por la habilidad especial que tiene Messi, ¿sí? de jugar al fútbol. Bien, con esto terminamos.